que todo nefrólogo debe saber y manejar. La historia es interesante, pero hay datos generales que hay que conocer, no importa que usted en la práctica privada no se dedique a hacer trasplantes. Vamos a comenzar hablando un poquito de la historia del trasplante renal en República Dominicana y tenemos que remontarnos a 1972. En 1972, yo no sé cómo llamarle, un genio, un emprendedor, un loco, no sé cómo llamarle. Mi queridísimo profesor, maestro y la primera persona que me dio empleo en medicina a mí, el doctor José Yunem Brugal. Debo decirle que parte de los años más importantes de mi carrera de estudiante los pasé prácticamente amaneciendo todas las noches en la clínica, ya que eran los tiempos donde aquí no había luz en el país entero. Y nosotros hacíamos un grupo de estudios junto con sus hijos o con su hijo mayor Ramón, y allá prácticamente amanecíamos. Entonces, estoy muy ligado a esa familia, estuve muy ligado al doctor José Rafael Yunem Brugal, que además de amigo fue mi profesor querido, un tipo genial, brillante. Y en 1972, en el mes de octubre, él, llevado por la condición de este país, donde no había nefrólogos prácticamente, solo muy pocos, y donde él, que era un hombre muy bien formado en medicina, decidió atender un poquito más allá de lo que era su especialidad en urología. Y tenía que atender pacientes con insuficiencia renal y tenía en su clínica privada un riñón artificial y hemodializaba pacientes. Yo creo que no creo que esté equivocado, el primer centro privado de República Dominicana en tener una unidad de diálisis. Fue a manos del doctor José Yunem, que era un urólogo y manejado como técnico de diálisis por un compañero nuestro, que es el doctor Andrés José Rodríguez, que es anestesiólogo, era que fungía en aquel entonces como técnico de diálisis. Al ser compañero de estudio mío, prácticamente vivíamos muy mezclados con lo que era la práctica de la nefrología, de la diálisis, desde que yo era estudiante. El doctor Yunem era médico urólogo del Hospital Padre Villini y un buen día de octubre del 72 tenía un paciente que era un paciente de muy buen nivel económico en su clínica dializándolo, y precisamente falleció en el Hospital Padre Villini un señor más o menos de la misma edad y grupo sanguíneo de ese paciente. El doctor Yunem consiguió la anuencia del director del hospital, hizo la extracción del órgano, lo transportó en una neverita con hielo hacia la clínica, inmediatamente activó el proceso de trasplante y sin HLA, sin crossmatch y con todas las limitaciones que había en la fecha de inmunosupresión, pues el doctor hizo el trasplante. El riñón obviamente funcionó pocos días y rechazó, pero fue el primer intento que se hizo, que hoy lo podemos ver como una locura, como una aberración, pero si lo vemos desde el punto de vista de él, quizás fue un emprendimiento, una llamada de atención a los pocos nefrólogos que había en el país para que trataran de cambiar el chip y ver la posibilidad de iniciar programas de trasplante. Así como él comenzó a hacer nefrología sin ser nefrólogo, nuestra historia de la medicina está llena de personas que en algún momento hemos tenido que ejercer una especialidad sin tenerla. Vamos a revisar, si ustedes quieren, el padre de la cirugía cardiovascular en República Dominicana. Todos sabemos que es el doctor Chan Aquino. Y el doctor Chan Aquino no era cirujano cardiovascular. El doctor Chan Aquino fue un cirujano general que en su momento la vida lo llevó a eso. Y montó un laboratorio, comenzó a hacer cirugía cardiovascular con perros. Así comenzó la historia. Hasta que fue un muy buen cirujano cardiovascular y siguió estudiando, pero sin hacer la especialidad.
honestamente. Y así ustedes lo van a ver en muchas otras especialidades. En su momento, quien les habla, y yo sé que el doctor José Juan Castillo, el doctor Rodolfo Ortiz, tuvimos que ejercer nefrología pediátrica, porque en el momento había muy pocos nefrólogos pediatras y la demanda era muy grande y llegaban donde nosotros, sobre todo patologías glomerulares. Entonces, así comenzamos, y así comenzó la historia del trasplante con el doctor Yunen en 1972. En aquel entonces, esto por petición del doctor Segura, en aquel entonces el doctor tenía este tipo de máquina en su clínica, que muchos años más tarde fueron las máquinas que nos sirvieron al doctor Guillermo Álvarez, que fuimos los dos primeros nefrólogos que nos formamos en el país. Esta era la máquina que teníamos en el 87 en el Hospital Gautier. Pues del 72, el doctor José Yunen tenía una máquina, es una Travenol, el modelo RCP. Este tipo data de 1965, pero realmente el modelo de Travenol Travenol comenzó a hacer máquinas de hemodiálisis en 1963. ¿Qué les digo? Ese container que tiene la máquina abajo, ese container que tiene como unas cortinitas, simplemente es un contenedor de agua, y en ese contenedor había que llenar con una manguera un nivel de 120 litros de agua y luego tú echar el líquido de diálisis para entonces prender la máquina. Ahí adentro había como una especie de mezcladora que movía el agua constantemente y mezclaba la dilución que teníamos de los 120 litros con el líquido de dializada. Una máquina realmente arcaica, pero muy versátil en su época y nos ayudó a evolucionar, porque por algún punto debemos evolucionar. Entonces esa máquina la conocí yo en la década del 70, finales del 70, en la clínica Yunen, y posteriormente la vida me dio la oportunidad de trabajar con ella en el Hospital Gautier. Pasaron 14 años después de el intento emprendedor, loco si quieren, del doctor Yunen en iniciar un programa de trasplante en República Dominicana, hasta que en 1986 un grupo de nefrólogos de Santiago, encabezado por el doctor Rodolfo Ortiz, más con la ayuda de un grupo de nefrólogos en Santo Domingo, que se trasladaron a Santiago, pudieron realizar el primer trasplante renal de un donante vivo en el Hospital Dr. José María Cabral Ibáez. Ese trasplante fue exitoso. El paciente sobrevivió luego del trasplante unos 15 años. Ese trasplante, los estudios de compatibilidad se hicieron, se tuvieron que mandar a hacer fuera en Puerto Rico y el trasplante funcionó bien. Un año más tarde, miren qué foto más bella, un año más tarde, en el Hospital Salvador B. Gautier, así lucía cuando se inauguró, hoy con todas esas verjas y el deterioro, el hospital pues luce peor que cuando se inauguró hace más de 50 años. En el 87 se realiza el primer programa de trasplante renal en Santo Domingo. Ese programa dirigido por la doctora Isla Lafontaine, de la mano de el doctor Eric Báez Ortiz, el doctor José Juan Castillo y el doctor Ashley Vaquero, que era el cirujano inicial de trasplante. Pues de ese programa que surgió en el Hospital Salvador B. Gautier, surgieron muchas cosas interesantes. Número uno, el doctor Nicolás Recife, un médico cirujano general, se motivó y con la ayuda tanto del doctor Ashley Vaquero como de las relaciones internacionales de los doctores Eric Báez, Isla Lafontaine y José Juan Castillo, el doctor Ricci pudo viajar a Puerto Rico a entrenarse en trasplante renal junto al doctor Santiago Delfín. Siguió con él y siguió también con la ayuda del doctor Ashley Vaquero, quien se mantuvo viajando a República Dominicana a hacer los primeros trasplantes, hasta que él se dio cuenta que ya el doctor Ricci está totalmente capacitado y prácticamente lo dejó ya en adelante seguir el programa.
Pero también ese inicio del programa de trasplante renal en el Hospital Salvador Begotier, eso fue lo que dio pie a que un año más tarde se iniciara la primera residencia de nefrología en República Dominicana, que fue en el Hospital Salvador Begotier, y comenzó con el doctor Guillermo Álvarez y con quien les habla, en 1988. Un año más tarde, inicialmente comenzamos el programa de trasplante. Nosotros éramos residentes de medicina interna y como nos inclinábamos a la nefrología, pues estábamos bien cercanos al programa. Cuando iniciamos entonces el programa de residencia médica, pues intensificamos el programa, le inyectamos las ganas de los jóvenes y comenzamos realmente a producir pacientes y a preparar pacientes para nuestro programa de trasplante. El programa es un programa exitoso que penosamente hace pocos años pues prácticamente dejó de existir, pero en su momento fue el programa de trasplante que encabezó durante décadas el país, número 1 en el país. En el 1989, en el mismo hospital, se inaugura el primer laboratorio de histocompatibilidad en el Hospital Gautier. Y ese fue un repunte que tuvimos porque ya podíamos hacer todos los análisis de estudio de compatibilidad y el seguimiento de los pacientes. En 1992, el Grupo Santiago se reactiva con la ayuda de los doctores Fernando Bonet y Fernando Morales Villini y pues reactivan su programa de trasplante, pero luego el programa se traslada al Hospital Luis Eduardo Aybar, donde duró unos años, se realizaron cerca de 100 trasplantes y durante un tiempo pues fue uno de los pilares también junto al Hospital Salvador Begotier. Ese mismo grupo, con la anuencia y ayuda del doctor Emilio Menacá, inició en el 1993 el programa de trasplante en el Hospital Robert Reed Cabral. Tanto el Hospital Aybar como el Hospital Robert Reed Cabral, como no tenían la base de un programa de residencia médica y el impulso joven para preparar pacientes, pues prácticamente se dedicaron a hacer trasplantes esporádicos y la cohesión como equipo no fue la mejor. En 1994, entonces, se inicia el programa de trasplante renal en el Hospital Padre Villini, el Hospital Docente Padre Villini, que fue también, junto al Hospital Gautier, un hospital líder en trasplante durante mucho tiempo. Y yo vuelvo y sigo insistiendo que la base para este éxito, le damos todo el crédito a los profesores, pero la base para este éxito es que esos dos hospitales tenían un programa de residencia médica que, como ustedes saben, la columna vertebral de cualquier programa de trasplante es la sangre nueva, la sangre joven, que sea capaz de captar los pacientes que produce el hospital en los diferentes programas de diálisis. 16 años después del primer intento de trasplante renal en la clínica Yunen del doctor José Yunen, y 12 años después del primer programa de trasplante renal y primer trasplante vivo en el hospital de Santiago, fue que se hizo la primera ley o la ley que todavía tenemos vigente de donación de órganos y tejidos. En agosto de 1998, el Senado por fin promulga la ley 329/98 y esa ley es la que va a regular todo lo concerniente a la donación, extracción y conservación e intercambio, para trasplantes y órganos y tejidos humanos. 1998, y aprendas esa ley sobre todo lo que van a ejercer trasplante, la ley 329/98, que es la que hoy todavía nos rige a nosotros, los que trabajamos en trasplante. En el 2001
se hace y se publica la Ley General de Salud, la 4201, en cuyo artículo 136, pues, nos da todavía más fuerza a la ley 329-98, cuando dice que el trasplante de tejidos u órganos en seres humanos solo podrá realizarse de acuerdo a lo establecido en la ley 329-98. Es decir, lo que establece la ley se reforzó ya con la Ley General de Salud y prácticamente nos faculta ya formalmente a el trasplante de órganos y tejidos humanos. Esa ley 329-98 crea dos grandes instituciones, que son el Consejo Nacional de Trasplantes y el Instituto de Coordinación de Trasplantes. El Consejo Nacional de Trasplantes, de acuerdo a la ley, es una entidad compuesta por muchos representantes. Número uno, el representante del Ministerio de Salud Pública, quien va a ser el presidente del Consejo Nacional de Trasplantes. Es un presidente que tiene que ser nombrado por el ministro de Salud y es la representación del ministerio dentro del Consejo. También hay un representante nombrado por el Colegio Médico Dominicano, un representante de Sanidad Militar, un representante del Instituto de Coordinación de Órganos del INCOR, y ojo con eso, esta persona, el coordinador general del Instituto de Coordinación de Órganos y Trasplantes, dentro del marco del Consejo, tiene voz, pero no tiene votos, no tiene derecho a voto. Y también el Consejo Nacional de Trasplantes lo conformarán todos los coordinadores de cada uno de los centros de salud públicos y privados que estén acreditados para trasplante. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley. Inicialmente, originalmente, la ley contemplaba un elemento adicional y era el representante del Instituto Dominicano de Seguro Social. Tanto el doctor Álvarez como yo, en su momento, fuimos representantes del Seguro Social ante el Consejo, pero ya eso no existe porque el Seguro Social dejó de existir como institución. El Instituto de Coordinación de Trasplantes es, como les dije, un apéndice del Consejo Nacional de Trasplantes. Está dirigido por un coordinador nacional, el cual va a ser nombrado por el Consejo Nacional de Trasplantes. Y necesariamente esa persona tiene que provenir de algún centro de salud que tenga programas de trasplante y debe ser un profesional de los que laboran en el área de trasplante. Eso es por ley. La estructura orgánica de ese Instituto de Coordinación de Trasplantes no se va a regir por la ley 329-98, sino que se va a regir o se rige por un reglamento interno que ha elaborado el Consejo Nacional de Trasplantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Trasplantes? La ley 329 establece que el Consejo Nacional de Trasplantes va a reglamentar todo lo concerniente a la práctica del trasplante en República Dominicana. Debe acreditar los centros de salud que van a realizar trasplantes. Debe diseñar las políticas generales a seguir. Propiciar y promover mecanismos para la educación de la población respecto a la donación de órganos y tejidos, que en eso se han quedado muy atrás. Y también elaborar reglamentos internos para cuando hay un aspecto que no contemple la ley de trasplante, es al Consejo Nacional de Trasplantes que le compete elaborar reglas internas para regular cualquier cosa que la ley no contemple. ¿Ok? El Instituto de Coordinación de Trasplantes, como le pongo ahí en negrita, como dicen, que sobresalga, es el órgano ejecutor de todas las políticas que diseñe el Consejo Nacional de Trasplantes. Tiene que aplicar las normas de acreditación, es decir,
El Consejo Nacional de Trasplante regula la acreditación, pero todas las normas de acreditación que el Consejo exija la tiene que aplicar el Instituto de Coordinación de Trasplante a la hora de que se acredite un centro para trasplante. También el Instituto de Coordinación deberá recomendar la suspensión de acreditaciones cuando ese centro no cumpla o no aplique las normas de acreditación que son requeridas. Debe también el INCOR promover la capacitación docente, que eso es probablemente la mayor virtud que ha tenido el Instituto de Coordinación durante el tiempo, porque nos consta que desde médicos nefrólogos que se han capacitado en trasplante, como un montón de personas, nefrólogos y otros especialistas que han sido acreditados internacionalmente como coordinadores de trasplante, son gracias a la gestión del Instituto de Coordinación. También debe coordinar el Instituto de Coordinación de Trasplante la extracción y asignación de los órganos a trasplantar y debe asesorar al Consejo Nacional de Trasplante en la concientización de la población hacia la donación espontánea. Esas dos entidades son las que nos rigen. Ya ustedes conocen las políticas y cuáles son la misión, cuál es la misión básica de cada una de ellas. Ahora bien, tanto la ley de salud como la ley 329-98, como esas instituciones buscan esto. Tolerancia cero al tráfico de órganos. Por eso estamos regulados y por eso nosotros tenemos que ir de la mano, tanto de la ley como de las directrices que nos trazan tanto el Consejo como el Instituto de Coordinación de Trasplante. ¿Qué nos permite a nosotros esa ley? ¿Cuáles son las modalidades de trasplante que nosotros tenemos y podemos hacer por ley? Número 1, trasplante renal de donante vivo relacionado. Donante vivo relacionado hasta una cuarta familiaridad. Pueden ser donantes directamente, papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermano, primos, tíos, sobrinos. Y eso la ley lo contempla. La ley también contempla y nos faculta a hacer trasplantes de donantes vivos sentimentalmente relacionados. Es decir, un esposo le puede donar a una esposa y eso lo contempla la ley. Y también el trasplante de donante fallecido. Toda otra modalidad de trasplante que no esté contemplada en esas tres acápites, pues necesariamente tiene que ir al Consejo Nacional de Trasplante y evaluarse para una virtual aprobación o no. ¿Ok? Es decir, donante vivo no relacionado, trasplante cruzado, todavía nosotros la ley no lo contempla. El día que lo tengamos, necesariamente tiene que ir al Consejo Nacional de Trasplante, bien motivado por el médico, cuando alegue que ya hicimos el intento de buscar posibles donantes en la familia, el paciente tiene este posible donante y se somete entonces al escrutinio del Consejo. Solamente con una autorización escrita por el Consejo Nacional de Trasplante, cualquier centro puede proceder a realizar un trasplante de donante no relacionado. Como todos ustedes saben, el trasplante renal es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica en estadio terminal. Mucho más económico que una diálisis crónica, costo efectivo ampliamente y con un resultado de una recuperación prácticamente total de la calidad de vida del paciente. Dentro de los trasplantes tenemos que reconocer que el trasplante más idóneo es el trasplante de un donante fallecido. Simplemente porque no se somete a riesgo. No hay que sacrificar un donante vivo relacionado y donde hay un programa de trasplante de donante fallecido y una real conciencia de la población, pues es el trasplante que nosotros como médicos debemos aupar y debemos promocionar.
¿Ok? Penosamente en nuestro país, cerca de 8 de cada 10 intentos de procura para donación de donante fallecido son negativas. Penosamente en nuestro país, todavía, aún teniendo una autorización familiar para la donación, aún teniéndola, todavía se pierden órganos, porque los programas de donante fallecido, no siempre los pacientes están al día en la preparación. Y cuando aparece el riñón, a veces el paciente no está listo. Eso nosotros, o ustedes como generación, tienen que hacer que eso cambie. Porque eso depende más del médico nefrólogo que del programa de trasplante en sí, del instituto de coordinación, del hospital que genere los órganos. Mantener el trasplante, el paciente al día e ir actualizando los laboratorios para cuando llegue la posibilidad de trasplante no haya rechazo, o sea, no haya problemas para la realización. Depende mucho del médico tratante. Y otra cosa es que en términos ideales, aunque no reales, el trasplante de donante vivo relacionado debería idealmente estar reservado para personas jóvenes y sobre todo tratando de motivar, tratando de incentivar la realización de trasplantes preventivos o anticipados, que son los trasplantes que se programan y se realizan de donantes vivos antes de que el paciente llegue a tratamiento o sustitución. Entonces, esto va para todos y yo creo que el corazón de esta plática y lo que yo quiero dejarle de mensaje a todos ustedes es esto. La mayoría de ustedes no va a ejercer trasplante. La mayoría de ustedes no lo va a ejercer. Pero todos ustedes van a trabajar con pacientes renales crónicos. Y el momento óptimo para que usted refiera a un paciente suyo a una clínica de trasplante es ese que ustedes ven ahí. Cuando el paciente ya entre en un estadio 4 de enfermedad renal. Tempranamente es que todo paciente renal crónico debe ir a una clínica de trasplante. Aquí no se refieren más por temor que otra cosa, más por perder el paciente, porque se quedan con el paciente. Y más por eso no se refiere. También hay una falta de conciencia, que creen que el trasplante es comenzarlo a buscar cuando ya el paciente necesita diálisis. No, todo paciente que califique para un trasplante de un donante vivo relacionado, e incluso el que no califica, que va para un trasplante de donante fallecido, debe tener un acercamiento a una clínica de trasplante una vez el paciente llega a un estadio. Por múltiples razones. Número uno, el equipo de trasplante, la clínica de trasplante va a tener tiempo, eso es vital, para la educación del paciente sobre lo que es un trasplante renal. No solamente del paciente, sino educación de los familiares. Integrar un equipo para tratar de ver de qué manera podemos adquirir el órgano. Hay la posibilidad de que si el paciente no llega temprano, hacer un trasplante preventivo antes de que el paciente llegue a diálisis. Que ustedes, los que están en equipo de trasplante, saben lo bien los resultados tan óptimos que se tienen cuando un paciente puede optar por un trasplante sin llegar al deterioro con que llegan los pacientes a un tratamiento de sustitución. Y otra cosa es que nos da tiempo, y eso es vital, para la corrección o estabilización de cualquier comorbilidad que tenga ese paciente. Por ejemplo, un paciente con una diabetes mellitus tipo 2 que tenga un descontrol metabólico importante, ese paciente, si llega a tiempo a una clínica de trasplante y se puede ver que puede entrar en un programa de trasplante renal, pues hay que llevarlo al punto óptimo. Si el paciente tiene una condición cardíaca, que hay que hacerle cualquier procedimiento, hay que colocarle un stent, hay que hacer
cualquier tipo de tratamiento para estabilizar esas comorbilidades, pues definitivamente eso va a impactar en que cuando el paciente opte por un trasplante, tengamos un pronóstico mucho mejor. Entonces, que quede claro en la cabeza de todos ustedes el momento óptimo para que todo paciente renal crónico llegue a una clínica de trasplante debe ser cuando el paciente entra en estadio 4 de enfermedad renal crónica. Quiero que se queden con eso para llevar. La clínica de trasplante, ¿qué debe hacer con ese paciente? Una vez llegue ese paciente, pues es obvio, hay que hacer un historial clínico completo al paciente, y un examen físico, y además hacerle una evaluación psicosocial y funcional para nosotros estar claros, primero, de que el paciente no tiene ninguna enfermedad de base que vaya a tener un alto índice de exacerbación o recidiva después del trasplante. Segundo, para ver la condición real y determinar si hay alguna comorbilidad que pueda contraindicar en su momento el trasplante renal. Y tercero, para estar bien claro de la condición psicológica y funcional del paciente. Eso lo tenemos que hacer como una evaluación psicosocial temprana del paciente, antes de usted involucrarse en lo que es la programación de un trasplante renal. En el caso de que tú tengas posibilidades de optar por un trasplante de donante vivo, este punto no lo hacen muchos médicos. La mayoría, yo diría, de los médicos que trabajan con trasplantes, de una u otra manera no invierte su tiempo en esto. Y yo sí lo invierto, y porque yo estoy convencido del alto índice de buenos resultados que tengo al hacerlo. Es convocar una reunión con la familia del paciente. En esa reunión lo que se busca es crear, concientizar, educar a los familiares y al paciente sobre la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las diferentes opciones de tratamiento? ¿Cuál es la más costo efectiva? Obviamente hay que hacerle ver al paciente la costo-eficiencia del trasplante y la recuperación que va a tener tanto la salud del paciente como la dinámica de la familia. Hay que educar a los familiares del paciente sobre la donación, sobre la seguridad que tiene un donante, que es el único ser humano, como yo digo, que entra a un quirófano con garantía de salud. Siempre se lo repito a los pacientes. El donante de un órgano par como riñón es el único ser humano que entra a un quirófano con garantía de salud. Porque usted tiene que estudiarlo completo antes de llegar a ser donante. Y si en el camino usted encuentra cualquier problemita, pues definitivamente no va a ser donante, se desecha. Entonces, cuando llegan a ser donantes realmente es porque hay garantía de salud, hay seguridad de que no vamos a tener problemas. ¿Ok? Y también en esa reunión deben trazarse, estrategias económicas para el desarrollo del protocolo. La gente piensa que yo tengo un seguro, el seguro cubre $1 millón, pero ese $1 millón se va en la cirugía. El protocolo de trasplante se invierte muy buen dinero y la mayoría de los seguros no le dan la cobertura a los pacientes. Entonces, si usted quiere ayudar a esa familia con tiempo, se traza pautas, estrategias económicas para que el impacto económico del trasplante sea lo menos posible, afecte menos la dinámica de la familia. Esa reunión es capital, es vital, y desde esa reunión es que nosotros vamos a sacar los potenciales donantes vivos relacionados. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un donante vivo relacionado? La primera y la que es innegociable es que debe haber un desprendimiento espontáneo del paciente, del donante, que yo quiero ayudar a este ser humano.
¿Ok? No debe ser nunca esa donación motivada o basada en la presión familiar. No que tú eres su hermano, tú tienes que donarle, no que tú eres, no. Eso tiene que nacer del individuo y hay que hacérselo saber a toda la familia, porque después, si un hermano se niega por cualquier razón o un hijo se niega a donarle a un padre que no ha sido bueno, después del fallecimiento va a venir toda la familia a enrostrarle a esa persona y eso lo que va a traer es conflictos. Entonces, hay que hacerle ver a la familia que si yo voy a donar es porque yo quiero donar, me nace del corazón. ¿Ok? Yo conozco cuál es el proceso y estoy convencido de que yo quiero donar. Eso es lo primordial. ¿Ok? Después que tú tengas esa convicción, entonces vamos a lo demás. Debe tener compatibilidad ABO, no necesariamente RH. ¿Ok? La compatibilidad RH aquí no se usa para trasplantes de riñón. Debe tener una compatibilidad HLA y el cross match. Como estamos comenzando y hay pequeñas cosas que sería interesante aclarar, que yo creo que en la conferencia que va a haber hoy, pues se va a hablar de eso, me parece, estoy seguro. Pero los que no saben lo que es el HLA, pues creo que hoy lo van a hablar. Simplemente el antígeno leucocitario humano, que en el humano es el complejo mayor de histocompatibilidad, es parte importante del sistema inmunológico, está controlado por genes localizados, ubicados en el cromosoma 6, ¿ok? Y son los encargados de la presentación e identificación de los antígenos. Estas moléculas de HLA, para irles diciendo un poquito, estoy haciendo un pequeño resumen así, a vuelo de pájaro, para que a mano. Se divide en dos tipos, el antígeno de compatibilidad mayor, se divide en dos tipos, el HLA clase 1, en el cual las moléculas están presentes en prácticamente en la membrana, en la superficie de la membrana de todas las células nucleares del organismo. Las tipo 2 simplemente están, son en todas las células que son presentadoras de antígenos. La tipo 1 está en todas las células nucleares, excepto en glóbulos rojos, obviamente. Y las tipo 2 están en las células presentadoras de antígenos, como son los linfocitos B, como son también los macrófagos, células dendríticas, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que buscan es simple y sencillamente regular la respuesta antigénica ante cualquier identificación y respuesta antigénica de cualquier proteína o antígeno que haya circulante. El cross match es simplemente, para que tengan una idea, el cruce, que simplemente lo que hace es detectar la presencia de antígenos, anti-HLA, perdón, que están preformados en el suero del paciente y se desarrollan o reaccionan contra el suero del donante. ¿Ok? Eso es sencillamente el cruce. Esas dos pruebas son, perdón, esas dos pruebas son capitales para la realización del trasplante renal. Me imagino que en el día de hoy se va a hablar de eso, por eso quitamos una diapositiva que hablaba un poco más de los antígenos del complejo de histocompatibilidad mayor. Entonces, además de ser compatible a BO, de querer ser compatible a BO, ser compatible a HLA, simplemente basta la parte más importante del protocolo, que es someterse completo al protocolo de donación y no encontrar en él ninguna objeción. ¿Ok? Solamente cumpliendo esto
se puede llegar a ser un donante vivo relacionado. En el mundo ideal, que no es lo que se cumple aquí, donde tuviéramos programas amplios de trasplante de donantes fallecidos, donde tuviéramos una población concientizada en la donación y tuviéramos mucha oferta de donantes provenientes de personas fallecidas, entonces las indicaciones de trasplante de donante vivo fueran esencialmente esas. Un trasplante anticipado o trasplante preventivo que quisiera hacerse un paciente que tenga un donante, cuando sean gemelos univitelrinos, cuando sean pacientes con idéntico HLA, donante receptor, preferencialmente cuando sean donantes jóvenes y preferiblemente hombres, por aquello del embarazo de la mujer, los embarazos, y quise poner ahí algo que no es universal, pero es algo que España, quien es el líder mundial de trasplante de donantes fallecidos, está implementando como donante vivo. Tanto Estados Unidos, Europa, todos los países, a partir del 2005, se desarrollaron y organizaron los trasplantes, poniendo mucha hincapié, muchas ganas en los trasplantes de donantes fallecidos. El donante vivo estaba relegado esencialmente a esos acápites que ustedes ven ahí, excepto el último. ¿Qué pasa? Con el tiempo, la enfermedad renal crónica ha ido progresando paulatinamente. Ya hoy, ustedes saben que cerca de 13 personas de cada 100 desarrollan algún tipo de enfermedad renal, y en el futuro van a llegar y cada día va a ser más la cantidad de personas que van a estar requiriendo tratamiento de sustitución renal por enfermedad crónica avanzada. ¿Qué pasa? La cantidad, la demanda de riñones para trasplante superó con creces la oferta que había de riñones de donantes fallecidos, lo que hizo que las listas de espera para trasplante cada día fueran mayor, más prolongadas, y llegó un punto más o menos a mediados del 2017 donde la mayoría del programa de trasplante del mundo dijeron: un momento, nosotros no podemos tener listas infinitas de espera, una demanda tan grande, cuando tenemos posibilidad de comenzar a trasplantar más, utilizando sobre todo a la gente joven. Es por eso que se comenzó a fomentar de nuevo el trasplante de donante vivo relacionado, en otros países incluso no relacionado, y hoy prácticamente en la mayoría de los países está casi a la par la realización de donantes, de trasplante de donante vivo versus donante fallecido. En España, que es prácticamente el país con mejor y mayor relación y nivel que tenemos nosotros, los donantes mayores de 60 años, en otras palabras, los abuelos, han surgido como donantes idóneos, porque aunque ellos están conscientes que una persona de 60, 65 años no es un donante óptimo, pues como ellos tienen una ley que los faculta y les permite a ellos trasplantar con criterios expandidos, ya en su momento, en el desarrollo de las conferencias que vienen, definirán ustedes mismos lo que son los criterios expandidos. Como en España pueden tener trasplantes hasta de personas de 80, 85 años, donantes de esa misma edad, pues están utilizando como primera línea dentro de los donantes a los abuelos mayores de 60 años. ¿Por qué? Número uno, porque son los primeros que dan hasta la vida por salvar la vida de un nieto. Y segundo, si están en buena condición, pues les van a permitir
un tiempo interesante de estabilización clínica y de mejoría al paciente, aunque sepamos de antemano que tienen una fecha de caducidad más cercana. Luego, en un segundo trasplante ya va a tener una edad donde los donantes aparecerán con mucho mayor facilidad. Por eso les puse ese acápite, porque lo van a encontrar próximamente, probablemente, en la mayoría de las literaturas que consulten. Para el receptor de un trasplante, ¿cuáles son las contraindicaciones? Que son absolutas. Nunca se debe trasplantar un paciente con una infección activa, obviamente. Si tiene una enfermedad renal que puede ser potencialmente reversible, obviamente está claro. Paciente con angina de pecho no puede trasplantarse, hay que corregir la situación. Paciente con infarto de miocardio en los 6 meses previos, sobre todo si son pacientes que se han colocado, estén medicados, ¿ok? No pueden trasplantarse hasta que pasen los 6 meses primero. Pacientes con abuso de droga, historia de abuso de droga, enfermedad psiquiátrica activa, pacientes con malignidad o un paciente que ya tenga poca expectativa de vida, aunque eso los españoles lo han roto, ¿ok? Con los criterios expandidos. Esas son las contraindicaciones absolutas que nosotros siempre tenemos o debemos tener en cuenta para antes de referir un paciente a una clínica de trasplante. Contraindicaciones relativas, obvio, cualquier comorbilidad potencialmente recuperable con tratamiento médico quirúrgico antes de llegar a la cirugía, pues usted la corrige primero y posteriormente entonces puede someter al paciente a cirugía. Un hiperparatiroidismo secundario muy severo. Señores, tenemos que compensar al paciente antes de la cirugía. Si hay que hacer la cirugía de paratiroides, mejor hagámosla. Si es un hiperpara muy severo, antes de que el paciente llegue al trasplante renal. Y también, si hay una enfermedad primaria o secundaria, una enfermedad primaria que causó la enfermedad renal y que está en un momento de descompensación clínica o metabólica, hay que controlarla antes de someter al paciente a un trasplante de donante vivo. ¿Ok? Los donantes fallecidos. Todos deben provenir de las unidades de terapia intensiva, excepto quizás en centros donde se hace trasplante de donante fallecido, como dicen ellos, en asistolia. ¿Ok? Cuando un paciente en asistolia usualmente viene de las emergencias. Llegó a emergencia con una condición crítica, falleció en la emergencia, pues de ahí pueden hacer, donde hay programas que lo permitan, un posible donante en asistolia, que ya desde el punto de vista técnico e inmunológico es un poquito más complicado. Y la procura de ese órgano también es también mucho más complicado y hasta un poquito controversial. Y donde se hace esto, usualmente es donde hay una ley. Por ejemplo, España tiene una ley que todo paciente, todo ciudadano español es un potencial donante de órganos, a menos que en vida lo notifique. Entonces, en ese sitio sí se puede hacer una trasplante donante en asistolia, pero no, eso sale de las emergencias. Debe haber una garantía en ese paciente fallecido de un soporte circulatorio, ventilatorio y nutricional. Si nosotros no tenemos en ese paciente una garantía de que el corazón va a seguir latiendo, de que va a tener un aporte ventilatorio continuo y de que va a tener un aporte nutricional, ¿ok? Pues no se puede trasplantar. Por eso los donantes deben salir de unidades de terapia intensiva, ¿ok? Y otra cosa es que debe hacerse obligatoriamente por ley el diagnóstico de muerte encefálica, ¿ok? El equipo de médicos que trabajan en intensivos debe en ese paciente, una vez se detecta la muerte encefálica y se hace la gestión de procura
del órgano con los familiares, pues ese médico intensivista debe en ese paciente evitar estas complicaciones: la hipotensión extrema, la hipotermia, el desarrollo de diabetes insípida o de déficit hormonales que se dan, que lo debemos ver en otra conferencia más adelante. ¿Ok? La muerte cerebral, en estos casos, como les dije, tiene que confirmarse. Es el cese total e irreversible de la actividad cerebral y es exigida por la ley. ¿Ok? La ley, tanto la ley de salud como la 329-98 para trasplante de donante fallecido, exige, ¿ok?, el diagnóstico de la muerte encefálica, que se caracteriza por básicamente estas dos cosas. Número uno, la ausencia de automatismo respiratorio, y número dos, la evidencia de un daño irreversible del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar y ausencia de movimientos oculares en las pruebas vestibulares y ausencia también de respuesta a los estímulos nociceptivos. ¿Ok? Esa ley obliga, ¿ok?, a que el diagnóstico de muerte encefálica tiene que hacerse por un grupo de 3 médicos, donde haya 2 de los médicos que pertenecen al equipo de intensivistas que está manejando el paciente, y un tercero debe ser un neurólogo o neurocirujano que certifique el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas esenciales de la donación de pacientes fallecidos? Cualquier hospital o clínica que sea capaz de generar donantes debe tener un coordinador hospitalario. Y si no tiene un coordinador hospitalario, debe tener comunicación y contacto con cualquiera de los coordinadores hospitalarios, aunque sea de otro hospital. ¿Ok? Entonces, el coordinador hospitalario no necesariamente tiene que ser un médico. Y no necesariamente tiene que ser un especialista de los que están, no debe ser uno de los especialistas que está manejando el paciente. Por eso es que aquí hay tantos médicos que se han formado, desde anestesiólogos, médicos internistas, cirujanos, o sea, de cualquier especialidad que tenga la vocación y que se someta a hacer los cursos de coordinación. Ese coordinador es el que va a estar alerta para identificar los pacientes que potencialmente tengan el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Ok? Ese médico es el que tiene, junto con los intensivistas, que verificar la certificación de la parte médica, incluyendo, como les dije, del neurólogo y neurocirujano, para el diagnóstico de muerte encefálica. Diagnosticada la muerte, el coordinador es la persona que debe hacer 2 cosas que son básicas. Número 1, es la persona que debe dar una alerta al coordinador del Instituto Nacional de Trasplantes. ¿Ok? Y también ese coordinador de trasplante es la persona que, junto con los médicos intensivistas, va a darte la mala nueva a la familia del fallecido y va a hacer la solicitud del órgano. Es una persona que tiene un entrenamiento en ese aspecto. Dar esa mala nueva la da cualquiera, pero solicitarle a un familiar en medio del dolor que se presenta la muerte de un familiar, solicitarle la donación, tiene que ser una persona que esté entrenada para eso. Y esa es la figura del coordinador. ¿Ok? Esa entrevista a los familiares del donante es obligatoria en lo que se va haciendo la dinámica de la donación. ¿Ok? En intensivos, una vez se tenga la aprobación, tiene que verificarse la compatibilidad entre donante y receptor.
¿Ok? El coordinador nacional de trasplante es quien va a hacer esa compatibilidad y es el que va a llamar a los equipos de trasplante y los va a alertar sobre la posible procura de un órgano para uno de los pacientes de ellos que están en lista de espera. Entonces, el equipo de trasplante, una vez tenga esa notificación, tiene que hacer dos cosas: revisar el expediente del paciente y notificar que está actualizado y que puede ser receptor. Y número dos, localizar al paciente para que se traslade de inmediato al hospital. La tercera función de ese jefe de trasplante es contactar a su equipo de cirujanos para que se trasladen al centro donde está el paciente para hacer la procura de los órganos. Es una dinámica que no es sencilla, involucra a muchos médicos, pero así es que debe funcionar. La persona que tiene que asignar el trasplante, idealmente asignar el riñón, debe de ser el coordinador nacional del Instituto de Coordinación de Trasplante, porque ahí debe estar la base de datos de los pacientes que están en lista de espera y sus compatibilidades, y con el paciente, con el posible donante, él es el que va a hacer la comparación y va a alertar a los grupos de trasplante para que contacten al paciente y revisen si los expedientes están completos. ¿Ok? Para los que no han visto trasplante nunca, esa es la anatomía donde se coloca el riñón en el paciente trasplantado. ¿Ok? Se utiliza siempre de preferencia, ¿ok?, el lado derecho, más o menos en el área de fosa ilíaca derecha. Y se utiliza así por comodidad. Puede utilizarse perfectamente el lado izquierdo, pero sobre todo si es un equipo donde hay cirujanos de mucha experiencia, mucho bagaje. ¿Por qué? Porque si se fijan arriba en los riñones nativos, obviamente van a ver que los vasos renales, toda la vena renal, es mucho más larga que la vena renal derecha. Por lo tanto, cuando se hace la nefrectomía, la parte venosa, sobre todo, va a ser mucho más elongada y te va a permitir una mejor anastomosis. El riñón que se usa de primera línea es el riñón izquierdo para colocarlo en fosa ilíaca derecha. Todo lo demás, pues puede hacerse, pero va a depender mucho de como les dije, el bagaje del cirujano actuante. Esto es una estadística interesante del Instituto de Coordinación de Trasplante. Desde el 2009 hasta el 2019. En estos 10 años, lo que está en azul son los trasplantes de donantes vivos y lo que está en rojo son los trasplantes de donantes fallecidos. Penosamente, en el año 2008, cuando prácticamente estábamos en el hospital Salvador Berrutier y el hospital Padre Villini trabajando activamente en trasplante, solamente de donante vivo, cuando estaba como institución trasplantadora liderando la Fundación Vaquero privada, y cuando apenas comenzaba el programa de trasplante fallecido del Hospital General de la Plaza de la Salud. Fíjense que nosotros en esa época pudimos realizar cerca de 90 trasplantes. Jamás, a pesar de que hemos ido evolucionando, donde hay más programas de trasplante, tanto de donante vivo como de donante fallecido. Fíjense que no hemos alcanzado todavía la meta de superar los 90 trasplantes por año. Razones múltiples. Dependiente de nosotros, no creo. Muchos responsables, desde los seguros médicos, el mismo sistema de salud, las mismas limitaciones y restricciones que hemos tenido. Son muchos factores
que no vale la pena mencionar. Pero lo más interesante de esta diapositiva es que a través de los años, fíjense que los trasplantes de donantes vivos relacionados han ido disminuyendo y los trasplantes de donantes fallecidos han ido incrementándose con sus altibajos, pero han ido incrementándose. Y hoy podemos decir que orgullosamente como país, fíjense en el 2019 que prácticamente fue igual la proporción perdón, en 2017, la proporción de pacientes con donantes fallecidos y donantes vivos. Esa línea roja es la que debemos tratar de aumentar y aupar con todos los problemas que vamos a seguir teniendo, con la falta de medicamentos, con el poco apoyo de los seguros médicos, con el mismo poco apoyo que hemos tenido incluso del Consejo Nacional de Trasplantes, porque la política de concientización a la población no ha sido efectiva, porque no ha sido constante y no se le ha echado ganas ni recursos. Con muchas cosas buenas y malas que hemos tenido, se está avanzando y se está progresando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lleven para su casa. Que ya estamos 50-50 prácticamente, que debemos seguir aupando los trasplantes de donantes fallecidos, que debemos comenzar a enviar a los pacientes a clínicas de trasplante. Debemos fomentar las clínicas de trasplante para que no solamente se limiten a los pacientes trasplantados o a los que están en un protocolo, que están en diálisis. No, porque en esa clínica de trasplante se pierden muchos pacientes, porque no pueden estar en buena condición, porque están mal dializándose en hospitales públicos sin seguimiento médico especializado, penosamente hay que decirlo. Y si no tienen seguimiento ellos como pacientes en sus centros públicos, la mayoría, pues no van a estar en un centro donde se enfoque básicamente para el trasplante. Entonces tenemos que fomentar eso. Tenemos que hacer que sigamos creciendo en ese sentido. Por último, yo le tengo esas estadísticas, no se ve muy bien, pero eso básicamente es algo sabido. En los diferentes áreas del mundo desarrollado, la sobrevida de los injertos de donantes vivos y donantes fallecidos al año y a los 5 años. Para que ustedes vean el éxito que conlleva los trasplantes renales, tanto de donante vivo como de donante fallecido. Donante fallecido tiene una grandísima ventaja, es que no se está sacrificando a ningún ser humano para ello. Por último, yo le estoy trayendo unos pequeños slides que no lo voy a mencionar mucho por cuestiones de tiempo, porque no quiero extenderme mucho más. Ya son las 8:35. Este es un protocolo de donación para trasplante. Tanto para el donante, perdón, un protocolo de trasplante, tanto para el donante como para el receptor. Ahí detalla todos y cada uno de los issues que tú tienes que pedirle, exigirle al paciente, ¿ok? Tanto al donante como al receptor, antes de usted someterlo a una cirugía de trasplante renal. Y cuando eso esté lleno completamente y que no haya ninguna contraindicación en todas estas evaluaciones que vemos a mano derecha, entonces usted debe someter ese expediente al Consejo Interno de Trasplante de su institución, donde se discuta con los médicos cirujanos, con los anestesiólogos, con los médicos nefrólogos, con los médicos intensivistas, con las jefaturas de enfermería e incluso en centros donde se hacen bien las cosas, con los directivos de los hospitales o centros donde se hace trasplante. Y solamente cuando haya un visto bueno de todos esos centros se produce el acto de trasplante de un donante vivo. En el caso de los donantes fallecidos, pues va a ser prácticamente lo mismo. Un protocolo parecido a este
tiene que irse actualizando en el tiempo, ya que es vital que conozcan ustedes que esos laboratorios que hacemos ahí tienen fecha de caducidad y deben repetirse. En caso de que no se consiga un donante, ahí la mayoría de estos análisis debe repetirse en 3 meses. ¿De acuerdo? Y debe actualizarse todas estas pruebas. Con ello, yo creo que terminamos. Perdónenme si me entendí. Es una pequeña introducción, tanto de la historia como una ubicación para los que no van a hacer trasplantes. Orientado básicamente a que ustedes sepan que hay que referir temprano a los pacientes a clínicas de trasplante renal. Muchísimas gracias. Como ustedes acostumbraron a dejar una frase final, les dejo esta. Donar sus órganos es asunto de vida. Muchísimas gracias. Se durmieron todos, qué pena. No, jefe, ¿cómo va a Bendiga, ser? Señor. No, doctor, estamos por aquí. Estamos aquí. Estamos viejos, pero no durmiendo. Entonces, ahora yo quiero que la doctora Carvalho, que es que coordina, ¿verdad? Yo creo que debemos seguir en un pisicorre para el segundo tema. Por favor. Voy a dejar de compartir la imagen.